Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Con Voz 899. Faltan poco más de 2 semanas para que sepamos quién va a ser el nuevo presidente de la Argentina. Vemos un peronismo ordenado detrás del ganador de la primera vuelta, de Sergio Massa. La reacción social que le permitió a Massa reconciliarse con la victoria, reconciliar la marca del Frente Renovador con la victoria el 22 de octubre pasado, todavía genera un efecto importante que se ve en distintos planos, en la política, en la economía. Y hay, claro, muchísimo para analizar todavía de ese resultado impactante con más de 3 millones de votos que sumó Sergio Massa entre las PASO y las generales, en un contexto que, como todos sabemos, fue dramático, sobre todo en ese periodo, desde agosto hasta octubre, pero lo que se ve claro es el enorme rechazo que generó Javier Milei. Cuando uno mira hacia adelante, hacia el 19 de noviembre, da la sensación de que Massa ya hizo lo más difícil, lo que comentaba, en un contexto de extrema fragilidad, con una devaluación a la salida de las PASO, con 25% de inflación en 2 meses, con una inflación que ya llega al 140% interanual. Massa casi que fue plebiscitado por una mayoría que el 13 de agosto no lo había ido a votar, con más gente que decidió salir de su casa para ir a votar, y logró Massa, claro, lo más difícil, porque logró que voten a un candidato que con esos indicadores, con los indicadores del ministro de Economía, en cualquier otra circunstancia hubiera sido realmente imposible lograr semejante apoyo popular. Ese escenario, el del 22 de octubre, tiene consecuencias en el presente y, claro, presenta hacia adelante un escenario favorable hacia Massa. Aparece Massa como el candidato con más chances de convertirse en presidente. Lo vimos a Milei la semana pasada descontrolado por completo, sin poder asimilar todavía el golpe, y vemos a un gobierno que respira en el frente económico. En los últimos días baja la cotización del dólar paralelo, algo que tenía contra las cuerdas, con la lengua afuera, al gobierno. En los días previos al 22 de octubre, el Banco Central, que compró 600 millones de dólares en los últimos días. Bueno, por supuesto, es parte de una ecuación que no da abasto, porque está pagando además el gobierno un nuevo vencimiento al Fondo Monetario Internacional por 2.600 millones de dólares en estos días. Pero si uno mira el frente financiero, la victoria de Sergio Massa tuvo consecuencias positivas para el gobierno, positivas para el ministro. La realidad, claro, no se deja encorsetar, porque al mismo tiempo venimos de días en los que se evidenció un problema muy grande con el combustible en la Argentina, producto de diferentes motivos, del poder que puede tener el sector privado, del poder que tienen las petroleras, según dice el ministro de Economía, o también de la falta de coordinación entre el Banco Central, entre YPF y entre el Ministerio de Economía. Recomiendo 2 notas muy interesantes sobre este tema, uno de los temas de la semana, que salieron en el portal Econojournal, uno de los portales que mejor información tiene sobre energía. Una de Nicolás Gandini, que es columnista en esta radio, en el programa de Alejandro Berkovich, y otra de Fernando Krakowiak, también muy interesante para entender qué pasó, qué falló, porque había 6 cargamentos de combustible que estaban listos para ser importados y el gobierno no tenía los dólares. Bueno, hablan en ese estudio, en esas notas, de una falta de coordinación, de negligencia, de dificultades
del propio gobierno, de dificultades de distintas alas de un gobierno que hoy se supone está ordenado detrás del liderazgo de Massa, la YPF de la Cámpora, el Banco Central, donde todavía está Miguel Pese, el último funcionario albertista, y obviamente el Ministerio de Economía, donde manda Massa. Ese es el frente económico, los datos de los últimos días. Pero claro, si uno repasa otra vez el escenario en el que Massa es plebiscitado, da la sensación de que nada de esto puede dañar al ministro de Economía, da la sensación de que hay otras cosas en juego para una mayoría de la sociedad y de que Massa es ignífugo, es indemne a cualquier problema que pueda tener, incluso un problema como el del combustible, incluso un problema como el de la inflación, que todavía sigue siendo muy elevada. Hay mucho para analizar todavía de ese resultado del 22 de octubre, pero no hay tiempo, porque ya viene la segunda vuelta. En este caso, la ventana de tiempo que se abre es mucho más chica que la que hubo entre agosto y octubre, y el gran movimiento de los últimos días a nivel político es la alianza de Macri-Milei. Un Macri que, desesperado, sale en auxilio de Milei, muy preocupado por el resultado de las generales, que busca sellar un acuerdo de gobernabilidad con Milei, justamente lo que Macri nunca quiso hacer con la UCR, lo que nunca quiso hacer con la coalición cívica, ahora Macri lo quiere hacer con Milei. Si uno mira el pensamiento más profundo de Macri, va a encontrar enormes similitudes con el pensamiento que Milei expresa de manera descontrolada, desinhibida, pero se ve con mucha claridad que Macri tiene más similitudes en el pensamiento, en sus convicciones, en sus creencias, en sus dogmas, con Milei de las que puede tener con las fuerzas que lo acompañaron durante 4 años en el gobierno. No solo el radicalismo, no solo la coalición cívica, también gran parte del PRO, al que todavía Macri en privado le echa la culpa de su fracaso. El ala política que, según dice Macri, no lo dejó gobernar. Hay una desesperación en el expresidente Macri, pero también hay una apuesta fuerte. Hay una apuesta fuerte a la derrota de Massa. Macri preocupado, según dicen muchos, por los expedientes judiciales que por ahora están dormidos, pero que piensa Macri, si Massa es presidente, se van a despertar y le pueden complicar mucho la vida a Mauricio Macri. Un político como Massa que, lo sabemos, tiene tentáculos en Comodoro Pi, relaciones en Comodoro Pi, gran amigo de Claudio Bonadío, de Stornelli, de Marijuán, de muchos de los que le hicieron la vida imposible a Cristina cuando Massa era opositor a la ex presidenta, a la actual vicepresidenta. Viendo eso y viendo también el frente judicial donde dejó muchas causas abiertas de su paso por la gestión pública, Macri busca preservarse de un eventual triunfo de Massa porque no quiere terminar como Cristina, recorriendo los tribunales citado por amigos de Massa que militan en Comodoro Pi. Pero además porque apuesta fuerte a una nueva reacción. Si bien hubo una reacción importante, importantísima en las elecciones del 22 de octubre, que le permitió a Massa aumentar 15 puntos a nivel individual, sumar 3,5 millones de votos, ahora Macri está apostando a una reacción inversa. La reacción de las fuerzas del antiperonismo, las fuerzas del antikirchnerismo. Por eso organizó la reunión que organizó la semana pasada en su casa de Acasuso, con Milei, con la hermana de Milei. Por eso lo llevó a Diego Santilli, a Cristian Ritondo. Por eso se sumó también Guillermo Francos, tratando de hacer la última jugada antes del balotaje para que Milei se convierta en el nuevo presidente. ¿Qué le preocupaba a Macri en la intimidad? Que lo veía a Milei actuar y se daba cuenta, el expresidente, de que Milei no quería en el fondo ser presidente. Bueno, ahí está el trabajo de Macri hoy como conductor prácticamente de la oposición, liberándose de ese sector de la coalición Juntos
que él considera casi como exponente del populismo, el radicalismo, los peronistas que militan en el PRO. De todo eso se quiere liberar Macri cuando apuesta a que quien es hoy su mejor discípulo, quien es hoy su mejor aliado, Javier Milei, se convierta en el nuevo presidente. Claro, el triunfo de Massa hizo estallar a una coalición que estaba atada con alambre, como es Juntos. También pasa en el Frente de Todos, en el ex Frente de Todos, que las diferencias, claro, dependen de un resultado, y el resultado jugó a favor de la cohesión en el peronismo, jugó en contra de la cohesión en Juntos. La polarización, lo que se ve ahora, tenía mucho de cortina de humo. Después de este triunfo de Massa, se expone la fractura a cielo abierto dentro de Juntos. Y así como Macri y Bullrich van al auxilio de Milei para tratar de convertirlo en presidente, para tratar de impedir que Massa se convierta en presidente, el resto de la dirigencia de Juntos es más proclive a Massa. Horacio Rodríguez Larreta, aunque no lo diga, Gerardo Morales, que lo dice, Martín Lustó, Emilio Monzó, el propio Frigerio, ahora gobernador de Entre Ríos, Santilli, Ritondo, Vidal. Macri fue el líder para toda esa dirigencia por las características que tenía, porque era en su momento lo nuevo para una parte de la sociedad, y también por el contexto, porque enfrente estaba Cristina. En este contexto, esa dirigencia, los hijos políticos del macrismo, muchos de ellos, están más cerca de Massa que de Macri. Por eso se ve con claridad que la polarización tenía mucho de impostado. Está lleno hoy, cuando uno habla con dirigentes del PRO, de dirigentes que dicen que van a votar directamente a Massa. Mucho macrista votando a Massa en esta elección, que no comparte la decisión de Macri, porque lo que cambió es el contexto. Mucho masista del radicalismo, como Gerardo Morales, mucho masista del PRO, como esa larga lista que mencionaba hace un ratito, que se criaron con Massa políticamente, que se educaron con Massa en los años finales del menemismo, incluso algunos militaron con Massa en la UCD, y que hoy, claro, apuestan a que Massa sea lo más parecido a lo que fue Menem en la Argentina. Es la dirigencia de la ancha avenida del medio que no siempre estuvo con Massa, aunque coincidía y mucho con Massa. Se está reconfigurando el mapa político en la Argentina, pero no de manera inocua. Se está reconfigurando en un sentido muy claro, con Cristina fuera de los primeros planos, con los sectores progresistas del kirchnerismo enmudecidos, subordinados o plegados al discurso de Macri. Y en ese contexto se reconfigura el sistema político con una derecha dura, la de Macri y Bullrich, que se unifica con la ultraderecha. Se va a un balotaje el próximo 19 de noviembre con un sistema político absolutamente recostado sobre la derecha, y en ese marco aparece Massa como el salvador, como el garante de la democracia. La opción parece clara, ¿no? De un lado la ultraderecha, la derecha dura de Milei, Macri, Bullrich; del otro lado el peronismo de Massa. ¿Cómo se paran en este contexto? Es interesante verlo, los distintos actores del poder. ¿Dónde está el empresariado hoy? Gran parte del poder está, por supuesto, con Massa. Hay otra parte que sin duda juega todavía con Macri, con Milei. Hay gran parte del poder empresario que sabemos son aliados incondicionales de Sergio Massa. Y hay otros que van y vienen, que apostaron quizá a Bullrich y hoy están viendo de reacomodarse en este contexto. El grupo Clarín, el grupo Techín. ¿De quién están más cerca hoy Clarín y Techín? ¿De Massa o de Milei? ¿De quién están más cerca hoy las multinacionales que tienen su casa matriz en Estados Unidos, que se reúnen en AmCham? ¿Están más cerca de Massa o de Milei?
Bueno, todo eso se está definiendo, mientras también, claro, se define la sociedad. Y la neutralidad es muy difícil en este contexto, cuando Milei y Macri le reclaman a la dirigencia política que abandone la neutralidad y que se exprese claramente por este bloque de derecha dura, de ultraderecha. Massa no pide lo mismo. A Massa le alcanza con que la dirigencia de Juntos, del radicalismo, la propia Elisa Carrió, se declare neutral. Sabe que con esa neutralidad Massa puede ganar. No necesita pedir el voto explícito de gran parte de esa dirigencia de la Avenida del Medio, que en su momento, o hasta hace muy poco, estaba subordinada al liderazgo de Macri. ¿Qué dice Bullrich, qué dice Milei, qué dice Macri? Lo mismo que dicen al otro lado de la nueva polarización, que no se puede ser neutral en este contexto. Porque saben además que la neutralidad del 70% de la dirigencia de Juntos, de la comandancia de Juntos, tiene en realidad por detrás una afinidad muy fuerte con Massa. La dirigencia de Juntos, que dice ser neutral, apuesta en gran medida al triunfo de Sergio Massa. Esta semana, hoy, incluso escuchábamos a gobernadores del PRO que se declaran neutrales en contra de Macri. El nuevo gobernador de San Luis, Claudio Poggi, el nuevo gobernador de Chubut, Nacho Torres, y otros como Rolo Figueroa, que en su momento formó parte del MPN en Neuquén, en una provincia estratégica porque es la provincia de Vaca Muerta, y alguien como Rolo Figueroa, que estaba ligado al PRO, también en la intimidad reconoce que quiere que gane Massa esta elección. Se está definiendo cómo se posiciona el poder económico, se está definiendo cómo se posiciona el sistema político en esta coyuntura, y también se tienen que definir los otros dos candidatos que quedaron afuera. Por un lado, Schiaretti se declaró neutral, pero vimos que Natalia de la Sota y algún otro dirigente del labañismo apoyan ya explícitamente a Sergio Massa. Es un viraje porque en el 2015 Massa y de la Sota dijeron cualquier cosa menos Scioli. Apostaron a Macri a su manera. Bueno, es un viraje porque ahora está enfrente Javier Milei como líder de este nuevo espacio, o al menos como candidato a presidente, aunque Macri está por detrás. También la izquierda se tiene que definir con comunicados que dicen que van a votar en contra de Milei o que llaman a votar en contra de Milei, pero tampoco apoyan a Sergio Massa, en un contexto en el que es muy difícil ser neutral y la mayor parte de la dirigencia, incluso la que habla de neutralidad, se está definiendo. Llegamos a una elección a 40 años del regreso de la democracia, a 40 años del triunfo de Alfonsín, una elección donde se dice que está en juego la democracia de todas las promesas incumplidas, con 40% de la pobreza o más en realidad después de la devaluación debajo de la línea de pobreza, con la inflación, como siempre mencionamos en este espacio, con la desigualdad creciente. Y sobre ese cuadro de deterioro crónico aparece Milei para aplicar una terapia de shock, privatizar y cobrar mucho de lo que hoy todavía en la Argentina forma parte de los derechos básicos. Es en esas condiciones que Sergio Massa aparece como el garante de esta democracia muy volcada a la derecha, vaciada de contenido. Es Massa el que encuentra una oportunidad quizá impensada para él durante gran parte de su carrera política, porque es Massa el garante para gran parte de la sociedad de evitar que la extrema derecha llegue al poder, como pasó en Brasil, por ejemplo, hace no tanto, con Jair Bolsonaro. Y hay muchos que están obligados a optar entre candidatos que no los representan, muchos que están obligados a optar con la nariz tapada y otros que votan seguramente con esperanza o incluso con un cálculo de decir me voy a sentir más cómodo, voy a volver a sentirme más cómodo siendo opositor a un gobierno como el de Massa y no enfrentando a un gobierno
como el de Milei, de extrema derecha. Pero cada decisión en este contexto, aún la de votar en blanco, aún la de impugnar, aún el desinterés manifiesto en este contexto, tiene por detrás una inclinación o una preferencia. Se puede preferir a un candidato como Massa, del que hemos hablado y mucho en este programa, que aparece hoy como el garante de la democracia. Se puede incluso no preocuparse, como algunos parecen pensar, porque gane esta elección alguien como Milei. Un peligro para esta democracia fallida, un producto, Milei, de esta democracia fallida, y muchos piensan hay que salir ahora a votar a Massa para evitar que el producto de esta democracia fallida, un producto posible de esta democracia fallida como es Milei, se convierta en el nuevo presidente de la Argentina. Ante el horror que representa Javier Milei para una parte importantísima de la sociedad, hubo una reacción quizá conservadora en defensa de la democracia, las elecciones del 22 de octubre pasado. Ahora Macri y Bullrich, que no son neutrales, están apostando a una nueva reacción contra el peronismo, contra el kirchnerismo, contra el bloque de fuerzas que lleva a Massa como candidato a presidente. Bullrich y Macri, que lo dicen abiertamente, quieren que explote todo. Apuestan a un candidato que quiere cobrar hasta el aire, que reivindica a Cavallo, que reivindica a la dictadura, que expresa la brutal racionalidad del mercado. Eso es Javier Milei. Llega la hora de definiciones en un contexto dramático. Eso es lo que se está definiendo. Quedan poco más de 2 semanas. Y se piense lo que se piense, se diga lo que se diga, en este contexto no hay forma de ser neutral. Fuera de tiempo. Diego Genú. Radio con Voz.